opinión. Se encuentra en la línea el internacionalista Ernesto Bellit. Doctor Bellit, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, amigos. ¿Cómo están? Bien, muchas gracias por atender nuestro llamado, doctor. Queríamos hablar, bueno, en realidad son varios temas, ¿no? De hecho, nos gustaría conocer su opinión sobre el viaje del presidente Ollanta Humala, que hoy se reunió con el presidente de Francia, François Hollande. Pero justamente en Europa se han desatado una serie de protestas. En realidad se han juntado varias, ¿no? Que se vienen realizando desde hace algunos meses por la crisis en la zona euro, precisamente. Y bueno, España, Italia, Portugal están sumamente convulsionadas, ¿no? Millones de trabajadores que se han plegado a esta, la mayor huelga sin duda a nivel europeo, para pues desafiar las medidas de austeridad desde que se inició la crisis hace 3 años. ¿Qué percepción le genera? ¿Qué camino le ve usted al bloque, a la zona euro? Esta vez ha sido la Confederación Europea de Sindicatos la que ha convocado a la huelga en España y Portugal, y a paros y marchas en las calles en Grecia, Italia y Francia. En realidad son más de 3 años que lleva la crisis y la gente no ve las posibilidades de una salida. Más allá de las ofertas que hacen los políticos, no se ve en el terreno concreto de la economía las posibilidades de que el próximo año, como dice Mariano Rajoy, va a ser el año de la recuperación. Pero no se ven medidas, no se define una estrategia que garantice ese optimismo que demuestran algunos gobiernos. La violencia ha llegado a extremos como los que se han producido el día de ayer 14, donde además de una gran cantidad de gente movilizada, como pocas veces se ha visto, como dice usted, la represalia de la fuerza del orden ha sido de una violencia inusitada. En realidad hay 26 millones de desocupados en Europa en este momento, y el 52% de esos 26 millones son jóvenes de 20 a 25 años en edad de trabajar. No hay ninguna posibilidad de que puedan recuperarse en los próximos meses. Los recortes en salud, los recortes en educación, la disminución de las pensiones y de los salarios de los que están trabajando ha hecho que la crisis haga crisis, como dicen algunos expertos. En realidad, Europa está atravesando por uno de los peores momentos, y creo que la comunidad europea nunca se imaginó que se iba a encontrar en alguna ocasión ante un desafío como el de ahora. Con excepción de Alemania, a la que ha afectado poco la crisis, el resto de países están en una competencia por cuál de ellos está sufriendo con mayor intensidad los efectos de esta situación económica, que en el fondo es también el fracaso de un modelo, de un sistema que tendrá que ser replanteado en un futuro cercano. ¿Ve usted entonces un riesgo en la comunidad misma? Exactamente, la comunidad europea, 26 países están en crisis, 26 países 26 y 27. de los 28 que forman la comunidad, la Unión Europea. En realidad es una crisis generalizada, tenemos razones para decir que es una crisis generalizada, y estas marchas, como ha dicho el presidente de España, Mariano Rajoy, que entiende las marchas y las huelgas, pero que desgraciadamente no son una contribución a la solución del problema económico y del problema financiero de España. De manera que hasta este momento no podemos decir que haya un esquema o una estrategia que garantice una solución a corto plazo. De cada 4 personas en edad de trabajar, una está desocupada, y los desahucios de España, con suicidios de algunas personas, como ustedes lo saben, han puesto el tinte dramático en esta situación. De manera que es lamentable. No sabemos en qué puede terminar ni cuándo va a terminar esta dolorosa situación que viven los europeos.
España es verdaderamente crítico lo que sucede ahí. En Grecia también desde 2009 se ha contraído su economía en 20% según los últimos sondeos. Es verdaderamente dramático. Pero hay países que están un poco más al norte y ayer se ha visto bastante en cuanto a la diferencia en número en las protestas. Dinamarca, Alemania, como usted decía, que están un poquito mejor. ¿Hay un secreto para haber estado mejor blindados ante la crisis, o podrían ser en todo caso los países del norte el motor que saque a los del sur de alguna manera de este hoyo en el que están metidos? En realidad son países que han manejado con más responsabilidad su economía, porque viéndolo bien ha sido un manejo en cierta forma irresponsable de la economía de estos países como España, Portugal, Grecia, Italia. Han tenido gastos que han superado los ingresos excesivamente en los últimos años. No han podido prever ni siquiera las instituciones financieras internacionales como el Banco Mundial, como el Fondo Monetario Internacional, fueron capaces de anunciar lo que podía suceder. Es responsabilidad de ellas también. De manera que esta situación es muy grave. Hay países que efectivamente han soportado mejor la crisis porque tenían una economía más saneada, el caso de Alemania, por ejemplo, pero también ha habido en estos países el día de ayer marchas de solidaridad con la huelga de España y Portugal. Se han solidarizado porque ha sido la Confederación Europea la que ha llamado a manifestarse, y han sido países como España y Portugal donde las protestas adquirieron un nivel mucho mayor, y Grecia, Italia y Francia. En Francia se habla de que 100 ciudades de Francia participaron en las protestas. De manera que ha sido masiva este movimiento de los indignados, como se le ha dado en llamar. Efectivamente, los indignados son movimientos que no tienen un aliento partidario, no son convocados por ningún partido político, por ninguna confesión, por ningún sentimiento religioso. Y en España los veía unidos bajo el lema Mariano Go Home. Quieren mandar a su casa a Rajoy. Ahora, están pidiendo básicamente que las medidas restrictivas de recortes sean consultadas. ¿Se puede someter a referéndum este tipo de iniciativas? Porque sabemos por dónde iría la consulta popular, ¿no? Serían rechazadas. No creo que sean referendiables, como usted podría decir. Quién sabe si de pronto podría ser una manera de calmar los espíritus, el que la gente tenga algún mecanismo que le permita plantear sus lecturas, sus formas de ver la crisis, sus discursos de posible solución. De manera que escuchar a las organizaciones de trabajadores, de profesionales, quizás sea una forma de compartir la responsabilidad también con el gobierno. Yo creo que sería interesante que pudieran oír su voz no solamente en las calles, sino alrededor de una mesa donde también los trabajadores organizados puedan hacer oír sus propuestas y puedan participar directamente de una situación que algunas veces se procesa en las calles, pero no se conoce en su esencia. Doctor, la visita del presidente Ollanta Humala en esta gira que tiene por Europa y Francia, en ese contexto, ¿en qué medida va a fortalecer, por ejemplo, la comunidad peruana, que es numerosa en España y que podría recibir algún tipo de protección? En realidad podríamos decir que la gira del presidente Obama, que era muy importante, ha sido un poco dificultada por estos acontecimientos, pero el presidente Obama tenía imprescindiblemente que viajar a Francia, donde se ha reunido con nuestra misión ante la Corte Internacional de Justicia, y en España, donde se realiza la cumbre iberoamericana. De manera que son eventos que se tienen que realizar de todas maneras, pero que van a ser seguramente ensombrecidos por estas protestas populares y por esta ocupación de las calles por parte de la población. Yo creo que el presidente Humala va a vivir bien de cerca una experiencia que seguramente va a ser bien aleccionadora para él
pero no creo que influya en el cumplimiento preciso y riguroso de las tareas que señala su agenda en este viaje. Otro tema que está pendiente también en el foro internacional es este recrudecimiento de la violencia en la Franja de Gaza. Ha habido este bombardeo a Tel Aviv y hay una respuesta y una convocatoria de militares. ¿Esto podría aumentar notablemente? ¿Cuáles son los visos de una solución que no viene desde hace muchos años? Esta situación del conflicto palestino-israelí adquiere niveles de violencia de tiempo en tiempo mayores a las que existen normalmente, porque violencia en esa zona hay todos los días. Los atropellos que comete la fuerza militar israelita contra los refugiados palestinos es cosa de todos los días. En algunas ocasiones esa situación de violencia hace crisis, sobre todo cuando los palestinos lanzan misiles contra Israel y Israel responde bombardeando los campos de refugiados donde la población indefensa e inocente es la que al final contribuye con el número de víctimas, con el número de muertos. Lo grave de este conflicto es la indiferencia internacional. Lo grave es que países como Estados Unidos se nieguen a que se hagan presiones internacionales contra Israel y aprovecha su presencia en el Consejo de Seguridad para vetar cualquier medida que pueda llevar a Israel a desocupar territorios que no le pertenecen y a detener la construcción de asentamientos humanos que son en esencia lo que más violencia provoca. De manera que aquí hay responsabilidad de la comunidad internacional por un lado y hay responsabilidad más directa del gobierno israelita contra un pueblo desarmado como es el pueblo palestino. Doctor Belit, muchas gracias, muy amable. Encantado. Ernesto Belit, internacionalista, hablando de temas de coyuntura precisamente en el mundo. Hay varios asuntos por comentar. Precisamente por lo que se señala es que Israel es un aliado de Estados Unidos contra Irán también, ¿no? Mucho se especulaba que una vez reelegido Barack Obama se iba a hacer una incursión militar. Se habla mucho de esta incursión, ¿no? Un poder basado en lo económico, ¿no? O sea, los judíos son dueños de los mayores bancos en el mundo, no solamente en Estados Unidos, y por ahí viene su control. Y el desarrollo bélico que va de la mano, ¿no? Son los que más invierten.